Hola a todos, en el presente video continuaremos con el estudio de la Guerra Fría. Por ende tenemos que hablar de una de las figuras más destacadas de la historia de la Unión Soviética. Recuerdan, utilizamos estas siglas para referirnos a la Unión Soviética, la URSS. Vamos a hablar entonces, como vemos en pantalla, de este señor que es ni más ni menos que Mikhail Gorbachev, y seguramente ustedes sabrán relacionarlo directamente con la historia entonces de la Unión Soviética porque, como decíamos, fue una de las figuras, uno de los políticos más importantes de toda la historia contemporánea. Ahora bien, vamos a nombrar algunos datitos. Les cuento que Gorbachev nace el 2 de marzo del año 1931. Y como decíamos, es una de las figuras más destacadas de la política del siglo XX, sobre todo porque él encabezó la Unión Soviética durante casi 7 años en calidad, digamos, de secretario, vamos a anotarlo, entonces fue secretario, ni más ni menos que Comité Central del Partido Comunista, entonces fue secretario general del Comité Central entonces, del Partido Comunista. Del Partido Comunista, lo cual ya nos está indicando su ideología. Y por supuesto, luego a partir de, vamos a ubicar la fecha, esto sucede a partir de 1985, y luego ya en 1990 va a ser elegido presidente de la Unión Soviética. Presidente electo entonces de la Unión Soviética. Pero vayamos más adelante, vayamos a ver, hagamos un recorrido por esta historia, digamos, por aquellos hechos que han marcado la vida de Gorbachev y claro está de la sociedad de la Unión Soviética a lo largo de todo este periodo, es decir, de 1985 a 1990, inclusive 1991. Vamos a ver por qué. Porque al llegar al poder, vamos a hacer un espacio aquí, lo que se va a plantear Gorbachev es decir, bueno, tengo esta Unión Soviética que está trastabillando, necesito darle un orden. Entonces él propone hacer reformas radicales. Reformas radicales. Ir a la raíz del asunto, es decir, bueno, vamos a cambiar las cosas. ¿Qué cosas? Bueno, él quería sobre todo reorganizar y modernizar la esfera económica y política. Entonces, en lo político vamos a encontrar reformas y en lo económico vamos a ir viendo cuáles son estas reformas, porque recordemos que para aquel entonces Gorbachev de alguna manera pensaba que la política estaba en decadencia dentro de la Unión Soviética, por eso para él va a ser tan importante de alguna manera poder establecer, poder lograr estas reformas políticas, económicas y que claro, luego se plasmarían, como vemos y vamos a ver en el video, en lo que sería el aspecto social, por supuesto. Entonces, en lo que respecta a lo económico, y vamos a hacer un espacio porque aquí viene una cuestión muy, muy interesante, se va a crear la perestroika. La perestroika, así como suena. ¿Qué significa perestroika? La perestroika significa reestructuración. Reestructuración. Vamos a anotarlo. Esta perestroika se comienza a establecer a partir de 1985 y la misma tenía como idea introducir en la Unión Soviética varios elementos de la economía de mercado, es decir, por ejemplo, independencia comercial y autogestión financiera para manufacturas. Entonces podemos poner independencia comercial como uno de los puntos. También no olvidemos lo que nombré recién, se proponía la autogestión financiera para lo que eran las manufacturas, la aparición de cooperativas, también
lo cual iba a implementar, iba a ayudar al desarrollo económico de la Unión Soviética. También vamos a encontrar unas reformas en lo que era en la operación con divisas, de alguna manera, autorizándose, por ejemplo, la iniciativa privada. Para que ustedes se den una idea, algunos cambios o lo que tenía que ver con esta reestructuración en cuanto, claro, repetimos, al nivel económico. Esto da lugar, entonces, toda esta independencia comercial, toda esta libertad en el manejo de divisas, la aparición de cooperativas, da lugar de alguna manera a que surjan, por ejemplo, bares, tiendas, nuevos restaurantes. De alguna manera, entonces, la Unión Soviética estaba logrando, gracias a esta reestructuración, salir de esa decadencia económica, de ese vacío económico del cual, claro está, Gorbachev quería salir, ¿sí? Entonces, decíamos que van a aparecer tiendas y otros negocios particulares, al mismo tiempo que, claro, comienza la reestructuración de la mayor parte de las empresas públicas. Pero atentos, porque previamente el Estado socialista controlaba la economía a través de la centralización, determinando la asignación de recursos y los precios por otro lado. Controlaban todo lo que tenía que ver con eso. Por lo que casi todas las empresas eran de propiedad estatal. Entonces, muy atentos con esto. Y en lo que respecta a la política interior, nosotros hablamos de este aspecto económico, si se quiere, a nivel macro. Vamos a hablar de otro término. Vamos a quedarnos ahora de nuevo con nuestro amigo Mikhail Gorbachev, porque, como decíamos, en política interior, política entonces, interior, la perestroika, esta reestructuración a nivel económico, trajo consigo un segundo caballito de batalla, es decir, se va a dar la aparición de lo que se conoció como glasnost. Glasnost. Vamos a explicar qué es este glasnost. Este glasnost se va a promulgar de alguna manera, va a aparecer en la historia de la Unión Soviética a partir de febrero de 1986. ¿Qué significa glasnost? Significa ni más ni menos que transparencia y libertad de expresión. Transparencia y libertad, entonces, de expresión. Y ya esta traducción les está indicando más o menos a qué se refiere, porque con esta medida el señor Mikhail Gorbachev deseaba ni más ni menos que dar más libertad al pueblo, como estamos marcando aquí. De alguna manera, Gorbachev venía a revolucionar la historia de la Unión Soviética, más libertad al pueblo, es decir, transparencia y libertad de expresión expresadas, usando el mismo término, por medio de este glasnost, de este caballito de batalla, como decíamos, que trae o que viene a través luego de la perestroika. Entonces, se empezaron, por ejemplo, a liberar presos políticos, les cuento, y se permitieron manifestaciones de protestas en las calles, se redujo el control del Partido Comunista sobre lo que eran los medios de comunicación, tema que, como vimos a lo largo de nuestros videos de la Guerra Fría, era un tema muy controlado por, sobre todo, desde tiempos de Stalin, ¿sí? Inclusive se empezó a liberar la censura establecida desde tiempos de aquel político, ¿sí? El tan temido Stalin para algunos dentro de la Unión Soviética. Y durante el mandato de Gorbachev hay que hacer mención que la Unión Soviética y los Estados Unidos realizaron varias teleconferencias. Entonces vamos a hacer un espacio y podemos poner, de alguna manera, que la Unión Soviética y Estados Unidos van a, de alguna manera, a asentar sus relaciones. Comienzan a tener más relación, como decíamos, se comienzan a comunicar por medio de teleconferencias, y ya en el año 1988 la Unión Soviética puso fin al bloqueo de estaciones de radios occidentales.
tema muy, muy interesante que tiene que ver también, por supuesto, con la ayuda que trajo esta transparencia y libertad de expresión por medio del Glasnost. La prensa independiente entonces nos hizo esperar y comenzó a aparecer la escena informativa dentro de la Unión Soviética, lo que parecía que nunca iba a llegar. Y otra de las modificaciones que queremos contar dentro del periodo en el cual estuvo al poder Gorbachov es a nivel político, porque hizo reformas muy importantes en el aspecto institucional. Entonces, sigamos con estas reformas dentro de la Unión Soviética, pero reformas institucionales. ¿A qué nos referimos con estas reformas institucionales? Bueno, por ejemplo, se empezaron a aceptar elecciones libres. Vamos a hacer un espacio para poder comentar esto último. Como decíamos, comienzan a aceptarse las elecciones libres. Elecciones libres. Muy bien, ustedes pueden ir anotando, en las que, claro, podían participar varios candidatos. Les cuento, al contrario de, recordemos, la versión soviética tradicional en la que existía solo una candidatura, digamos, en la lista, y donde la única opción era marcar un sí para aquella candidatura que se presentaba, por supuesto. Otra opción no nos quedaba. Entonces les cuento que en marzo de 1990, vamos a anotar la fecha, marzo del año 1990, el Congreso de los Diputados del Pueblo aprobó ciertos retoques para la Constitución del Estado que van a cambiar el sistema político del país. Entonces podemos hablar de ciertos retoques, de una pequeña reforma, que no deja de ser una reforma constitucional dentro de la Unión Soviética. Entonces, el 15 de marzo se introdujo el cargo de presidente. El 15 de marzo, entonces, se introduce este cargo de presidente y en la primera elección van a participar muchísimos miembros del Congreso y luego va a ser elegido Mikhail Gorbachev, como dijimos al comienzo de nuestro video, presidente de la Unión Soviética hasta el año 1991. Entonces, en 1990, repetimos, Gorbachev accede al cargo de presidente electo por medio de elecciones libres dentro de la Unión Soviética. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.